¿Cómo les va? Mi nombre es Laura Rossetti, ya me conocen. Bueno, vamos a empezar con nuestra primera clase, una introducción en realidad a las consignas que ya tienen, a los materiales que les han enviado los docentes. Pero bueno, un pequeño video para explicar algunas cosas sencillas. Como habrán visto, el módulo 1 está dividido en 4 partes. Si no lo han visto, se los anuncio. El módulo 1 del material que vamos a trabajar está dividido en 4 partes. La primera es un poquito más teórica respecto de este enfoque que le damos a la materia, que no enseñamos inglés, palabritas y vocabulario, simplemente, o incluido en otras cosas, sino que está bajo un enfoque muchísimo más abarcativo, más global, denominado alfabetización académica, alfabetización técnico-científica. Ustedes dirán, ¿alfabetización? ¿Somos analfabetos? No, claro que no, pero es una especie de... queremos que conozcan aquellos objetivos superiores y hacia dónde vamos para que todo tenga más sentido. Vamos a ver un poquito la composición de los contenidos de esta primera parte del módulo. Déjenme que les comparta mi pantalla. Ahí vamos. Bueno, con esto se encuentran ustedes, que es la introducción, ¿no es cierto?, a nuestra temática de la alfabetización académico-científica, y como les decía antes, ustedes dirán que soy analfabeto. Bueno, hablamos de distintos tipos de alfabetización, ¿no es cierto? La alfabetización básica, tradicional, esta es saber leer y escribir, ¿no es cierto?, que entendemos por leer, ¿no? Ahí tenemos también distintas corrientes teóricas, no importa, ya lo vamos a ir viendo más adelante. Luego tenemos, no sé, alfabetización digital, alfabetización tecnológica. Esto de la alfabetización digital lo pueden comprender ustedes mucho más, ¿no es cierto? Porque saben lo que si yo les digo, bueno, estás alfabetizado, desde el punto de vista digital uno ya comprende. Y bueno, aquí tenemos entonces que vamos a trabajar con el significado de alfabetización académica, técnico-científica, entonces ya empezamos a entender que seguramente va a tener que ver con esto de conocer, reconocer textos, lenguajes, formas de las ciencias para explicarse, ¿no es cierto? Tenemos otro primer apartado, ya con caracterizaciones un poquito más específicas, ¿sí? Hasta ahora todo esto les va a explicar para adentrarnos en las temáticas. Aquí tenemos este cuadrito, un simplificador muy claro, ¿no es cierto? Que sería entonces esta alfabetización académico-científica compuesta por 2 grandes áreas. Por un lado, la práctica lectora, global, estratégica, biológica e interactiva. Bueno, todo esto ya lo vamos desarrollado en el contenido, tiene que ver con nuestra concepción a la lectura. Y cómo abordamos esa lectura, qué significa leer. Ustedes dirán, bueno, sí, leer hay palabras, y yo entonces las reconozco, las interpreto. Bueno, la cosa desde el punto de vista teórico y desde la praxis, a partir de la postura teórica que tomemos, es diferente, puede ser diferente, y tenemos nosotros entonces creemos que esta lectura tiene que ser desde una aproximación global, tiene que ser estratégica, entendiendo, comprendiendo cuál es este lenguaje técnico-científico, dónde radica la importancia de algunos conceptos más que otros, cómo lograr identificarlos, la lógica, ¿no es cierto?, entre lo que está en el texto, entre mis pares, colegas, compañeros, lo que sea, interactiva, ¿sí?
con conocimientos previos. Ya vamos a hablar de todo eso. Entonces, esta primera parte o primera composición de la alfabetización académico-científica contiene la concepción de qué es la lectura. Y por otro lado, la otra gran pata, por decirlo así, de esta propuesta es el dominio del discurso científico y el etos epistémico. Acá ya estamos adentrándonos en conceptos mucho más técnicos, no por eso no abordables y comprensibles. ¿Qué tipo? O sea, no discurso en el sentido de dar un speech, ¿no es cierto?, de dirigirse a una multitud, sino discurso como enunciación. ¿Cuáles son las características de la enunciación científica? Dominarlos, saberlas, reconocerlas, poder describirlas, poder predecir qué va a decir, cómo va a estar dicho, cuáles son algunos signos, y el etos epistémico. Allí ya vamos a ver que tiene que ver con no tanto el tema de la lectura, sino el tema de la producción. Cómo se produce estos saberes académicos científicos, cómo es esta voz que enuncia a partir de cada uno de ustedes, porque vamos a trabajar mucho con producción, ¿sí? Con escritura, no en inglés, no se asusten, pero sí como modo de corroborar, como modo de completar el proceso de lectura, como proceso interno, ¿no es cierto? Uno lee internamente y dice, sí, entiendo, o no entiendo nada. Bueno, eso que queda internamente en la cabeza, lo sacamos. A ver, ¿qué entendiste? ¿Cómo explicarías lo que entendiste? Allí viene, ¿no es cierto? Y esta escritura que vamos a estar practicando como parte de la creación de este etos epistémico, no solamente tiene que ver con escribir lo que entiendo así como viene, sino en la formación de una escritura formal, en un contexto de aprendizaje, en un contexto universitario, para todos ustedes que esperamos tenerlos como futuros científicos, docentes, etc. Como ven, los distintos apartados explican, detallan. Acá en el segundo nos enfocamos más en la cuestión de nuestra concepción de la lectura, que significa que sea global, interactiva, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esperen un cachito. Ahí vamos. Como primera parte del proceso, fíjense, predecir, inferir, finalmente hipotetizar. Vamos a trabajar mucho con esto de las predicciones. Es decir, ¿cómo hago para abordar un texto que no, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? Y por el principio. ¿Cuál es el principio? Y eso depende cómo uno entienda, me toco la nariz, no debería, cómo uno comprende, qué cree que es la lectura. Entonces, si uno cree que es una cuestión lineal, que se empieza por el principio, palabra por palabra, y en cada escollo, cada cuestioncita que no sé, me paro, busco, vuelvo, voy y sigo, y a la mitad menos del camino ya, ¿no? Entonces hay otra forma de aproximación global en la cual la predicción, la cuestión tentativa, ¿será esto? Aparentemente, estas serían las hipótesis, estas ideas tentativas a partir de ir leyendo, ¿no? De aplicar las distintas estrategias que vamos a ir trabajando para abordarlo de esa forma, rompiendo esa linealidad, ¿no es cierto? De decir, bueno, empiezo por el principio y termino por el final, que pareciera lo más cuerdo. Allí lo tienen explicado de otra forma. Esto de las hipótesis de lectura, esta cuestión de integrar conceptos que creo ir descubriendo. Algunos voy a estar muy segura de ir descubriéndolos. Algunos voy a decir, más o menos, otros serán preguntas. Todo eso integrado van a ser nuestras hipótesis de lectura. De lo que yo creo que el texto trata de entrada, mirando, leyendo, buscando lo que creo que sea más importante,
Pero ustedes dirán, ¿y si no entiendo, cómo sé? Bueno, por eso vamos a ir paralelamente reconociendo y alfabetizándonos en el discurso académico-científico, porque eso me puede dar armas para decir, por ejemplo, en un paper, un trabajo de investigación, el objetivo que tuvieron esos científicos, que luego lo volcaron en un paper, ¿es importante? ¿Dónde está? ¿Cómo lo busco? ¿Cómo lo encuentro? Eso es leer estratégicamente. Primero sabiendo, por ejemplo, que en un género, un tipo textual paper, el objetivo es muy importante. Conocimiento, ¿se acuerdan las dos patas del cuadrito? Conocimiento de el género discursivo, el tipo textual, por ejemplo, paper, trabajo de investigación, y conociendo que estratégicamente, como lector, si yo sé que el objetivo es importante lingüísticamente, discursivamente, tengo que saber cómo ir a encontrarlo. Esto es estratégico, ¿cierto? Y puedo entenderlo un poquito, más o menos, y ahí voy hipotetizando como primeras partes. Tenemos otro apartado teórico con respecto a cuáles son las variables que intervienen, ¿no es cierto? ¿Conozco del tema o no conozco del tema? Si conozco del tema, seguramente mi hipótesis va a tener un poquito más de certezas. Está escrito en un idioma muy lejano, porque es digamos, un tema de variables que exceden en nuestro ámbito toda esta corriente teórica, ¿no es cierto? Entonces, es un género discursivo muy ajeno a mí. No, no lo tengo muy incorporado, no conozco sus partes. Bueno, así como a modo introductorio, para que luego puedan hacer una lectura más pausada, cada uno de esto, y puedan responder a las consignas y seguir trabajando. Bueno, a quedarse en casa.